Muy bien, pues es un placer y es un privilegio de verdad para mí volver a estar aquí con todos vosotros. Supongo que habréis deducido perfectamente a través de la presidencia sobre lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre estas noticias que Dios nos da sobre su Evangelio. Y te pregunto, ¿has escuchado alguna vez esta frase? El cielo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la oscuridad. ¿La has escuchado? Es una frase de Stephen Hawking, que dijo hace unos años. Quizá no has escuchado esta frase, pero lo que sí habrás escuchado en muchas ocasiones es lo que hay detrás de ella. Y lo que hay detrás de ella es el hecho de que la religión es un cuento para viejecitos que no saben bien cómo acabar de llevar su vida. Es un cuento para aquellas personas que no tienen suficiente fuerza como para sobrellevar solas los problemas de la vida, y para ellos creer en el cielo y el infierno es algo positivo. Pero para los demás, para los que pensamos de una forma más coherente, el cielo y el infierno es un cuento de hadas. Posiblemente has escuchado en muchas ocasiones que Dios existe y que los buenos van a ir al cielo y de que los malos van a ir al infierno. O quizá, si te han explicado de una forma más precisa el Evangelio, sabrás que no es así, que no es que los buenos vayan a ir al cielo y los malos vayan a ir al infierno, porque todos, absolutamente todos somos malos, sino aquellos que han depositado su confianza en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio que hemos visto súper bien hoy durante el tiempo de alabanza, sino que los que han depositado su confianza en ese sacrificio, sabiendo que somos malos, van al cielo. Y si has escuchado todo esto alguna vez y piensas, bueno, está muy bien como algo para entretener, pero esto no es para mí, pues bienvenido al club, porque esto es algo que yo también he pensado durante muchísimo tiempo. Es decir, esto es algo que ha condicionado a la humanidad durante siglos enteros y que está muy bien para los que lo creen, pero realmente para mí no es. No lo necesito. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta afirmación? ¿Qué es lo que hay detrás de decir, mira, esto yo no lo necesito? Pues no hay que ser demasiado listo para ver que lo que hay detrás de ello es creer que en realidad no es cierto. Es decir, creer que en realidad ni existe el cielo, ni existe el infierno, y por tanto no es cierto que los que creen en Jesús van al cielo y que los que no creen van al infierno. Esto es lo que hay detrás de no recibir este mensaje. Así que uno puede creer o no creer, pero el hecho de que toda la humanidad, de forma individual, al final de su vida, tenga que presentarse delante de Dios y rendir cuentas sobre lo que ha hecho, realmente parece un cuento de hadas. Y si no lo decimos de esta forma, como lo dice Hawkins, quizá lo podemos decir de otra forma. Os leo un refrán. Este refrán dice, pasa día tras día y la profecía y la palabra de Dios no se cumple. También podemos expresarlo así, ¿verdad? Ya puede pasar el tiempo que lo que Dios ha dicho no se cumple. De hecho, hoy Sheila compartía parte de este pensamiento. Yo leo cosas, pero después observo la realidad y no se cumplen. Por lo tanto, si lo que Dios dice no se cumple, ¿para qué vamos a creerlo? Porque vemos que no es así. Esta idea de que Dios habla y en realidad no se cumple, y que en realidad no merece la pena creer en el cielo y en el infierno porque es un cuento de hadas
para los que tienen miedo a la oscuridad. Esta idea no es algo nuevo. A veces nos pensamos que esto es nuevo, ¿verdad? Que después de la revolución científica, después de cuando el hombre ha empezado a adquirir conocimiento y conocimiento elevado, entonces es cuando no le ha sido necesaria la idea de Dios. La ciencia, en este sentido, ha sustituido a Dios y le ha hecho innecesario. Ahora ya no necesitamos a Dios para explicarnos las cosas, porque ya tenemos un conocimiento mucho más seguro y mucho más verdadero, que es el conocimiento científico. Por tanto, a partir de ahora, creer en el cielo y en el infierno es un cuento de hadas. A veces se nos vende esta idea de que es así, pero lo cierto es que esta idea de que creer en el cielo y en el infierno es un cuento de hadas no es una idea moderna. No es una idea que haya venido después del conocimiento científico. No es una idea que haya venido después de que se hayan expandido las universidades, ni muchísimo menos. Esta idea de que Dios habla y en realidad no se cumple es tan vieja como la humanidad. No es algo que tengamos a partir de ahora. Si piensas así, si piensas que Dios habla, que pasa día tras día, pero lo que Dios dice no se cumple, no es debido a que estés en una época científica. De hecho, hay premios Nobel en ciencia que son cristianos. Sino que piensas así y pienso así porque eso forma parte de mi ADN. Eso forma parte de las características fundamentales del ser humano y es el hecho de rechazar a Dios. La ciencia es una excusa. La realidad es que por nuestra propia naturaleza rechazamos a Dios. Y cuando me di cuenta de que estaba pensando así, dije, bueno, quizá no debes rechazar esta idea tan a la ligera. Es decir, el hecho de pensar que pasa día tras día y la palabra de Dios no se cumple, es algo que nos viene a la mente directamente sin demasiada reflexión. Pero dije, si tienes que rechazar esta idea y quieres hacerlo de una forma intelectualmente honesta, deberás de averiguar si realmente es así o no es así. Porque si no, me estaré guiando por impresiones. Me estaré guiando quizá por lo que he oído, por lo que me han sugerido en el instituto o en la universidad. Pero no me estaré guiando por cosas que yo haya averiguado personalmente. Así que, si tenía que rechazar esta idea, antes debía de comprobar que realmente fuera así. Y lo más honesto era empezar a mirar la historia, empezar a mirar la Biblia, contrastarla con la realidad y ver si realmente coincide. Más allá de lo que puede ser una apreciación subjetiva, comprobar una cosa y comprobar la otra y ver si se cumple. Si observo que realmente lo que Dios ha dicho se ha cumplido, pues entonces lo que sería honesto, tanto moral como intelectualmente, lo que sería honesto sería decir, si hasta ahora todo se ha cumplido, lo que viene hasta ahora se va a cumplir. Por lo tanto, tengo la necesidad de recibir ese mensaje. Pero si observo lo contrario, puedo rechazar este mensaje. Así que, en este sentido, merece la pena ponerse a ver si estas palabras que Dios dice se cumplen o no se cumplen. Porque así podré ver si en el futuro se va a cumplir o no se va a cumplir. Nos dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Esto es una advertencia muy seria. Y es una advertencia que si la tenemos que rechazar, más vale que estemos seguros de que realmente no será así. Porque si la rechazamos sin estar seguros, las consecuencias son nefastas para toda la eternidad. Así que
miremos si realmente puede ser así. Y vamos a ver brevemente, muy brevemente, 3 palabras, 3 historias en las que se cumple lo que Dios dice. Y no únicamente en las que se cumple lo que Dios dice, porque encontraríamos muchísimos ejemplos y no bajaríamos de aquí en muchísimas horas, sino que 3 palabras en las que Dios habla de un juicio, en las que Dios advierte a su pueblo y después cumple lo que advierte. ¿Vale? El primero de ellos, en Génesis, en el capítulo 6, los versículos 12 y 13, estaremos yendo bastante por la Biblia, si queréis yo os lo leo. Ahí dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Dios le dice a Noé que para escapar de esta advertencia construya un arca. Y Noé se pone a construir un arca. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Mientras estaba construyendo este arca, él estuvo diciendo y explicando a sus contemporáneos, escuchad, estamos haciendo las cosas mal como sociedad. Y nos va a venir un juicio por ello. Arrepentíos, porque de esta forma podremos salvarnos. Y quien se arrepienta, que venga conmigo en el arca. Esto lo podemos deducir perfectamente de lo que nos dice Pedro, de que Noé era pregonero de justicia. Por lo tanto, tenemos a Noé en una sociedad en la que todavía no había llovido nunca, porque subió un vapor de agua y eso es lo que regaba la tierra, no había llovido jamás, y Noé les empieza a dar un mensaje increíble, en el sentido de que es un mensaje muy difícil de creer. Y es, mirar, va a empezar a caer agua del cielo. Y podemos imaginarnos a sus contemporáneos diciendo, ¿qué? Perdona, Noé, ¿qué me estás diciendo? ¿Que va a empezar a caer agua del cielo? Pero si esto no ha ocurrido en la vida. ¿Qué dices tú de que va a caer agua del cielo? Dice, fijaos en la maldad en la que estamos viviendo. Esto tiene sus consecuencias. Y Dios va a terminar con esto. De verdad va a caer agua del cielo. Aunque yo no lo he visto nunca, me fío de Dios, va a caer agua del cielo y todo va a desaparecer. Y estuvo durante décadas y décadas y décadas, un poquito más de un siglo, nadie le cree y al final ocurre. El juicio de Dios llega y los que no habían creído no se salvan. De hecho, no creyó nadie excepto su familia. Y perecen. Los contemporáneos de Noé podían decir durante décadas y décadas, pasa día tras día y la palabra de Dios no se cumple. Porque tú, Noé, nos estás diciendo algo que no vemos que esté ocurriendo. Así que, ¿para qué creerte? No te creemos. Y finalmente ocurre. ¿Qué es lo que observamos aquí? Porque veremos el mismo patrón en todo. Observamos que hay una advertencia por parte de Dios. Observamos que hay la posibilidad de rectificar, porque para eso es la advertencia, para que rectifiquen y cambien. Observamos que no rectifican, a pesar de que se les da más de un siglo de tiempo para que rectifiquen, no rectifican y después sufren las consecuencias. Quizá estás pensando, mira, tú me estás hablando del diluvio. Algo que, ok, lo pone la Biblia, pero que no podemos comprobar porque no hay registros históricos de ello. Así que, bueno, en la Biblia me lo puedes decir, pero en realidad tampoco tienes mucha base para decir que esto es un juicio de Dios. Se podría debatir mucho sobre el tema, ¿verdad? Hay fósiles de peces encima de montañas. ¿Cómo han llegado ahí?
Pero bueno, es verdad, es difícil de demostrar ello. Vamos a otro ejemplo. El reino de Israel. Como seguramente recordaréis, hubo una época después de Salomón, el reino se dividió y estaba la parte de arriba, que era Israel, y estaba la parte del sur, que era Judá. Veamos la parte de arriba, Israel. Este reino, pueblo de Dios, no olvidemos ello, israelitas, pueblo de Dios, conocían la ley, y este reino se empieza a corromper y a hacer culto a becerros de oro. Amós y Oseas empiezan a profetizar y les dicen, mira, os estáis corrompiendo. Esto va a tener sus consecuencias. Esto tiene su juicio por parte de Dios, así que arrepentíos. Estáis a tiempo de rectificar. Aunque lo hayáis hecho muy mal hasta ahora, estáis a tiempo de cambiar y que estas advertencias de Dios no se cumplan, porque os hayáis arrepentido. Amós les decía, en Amós 7:11, dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, es decir, el reino morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio, a causa de la maldad. Advertencias por parte de Dios. Amós les decía, cambiad, porque ocurrirá esto. ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo, pueblo de Dios, hacia Amós? Hacia estas palabras de advertencia. En el versículo 12 dice, y Amasías, sacerdote, fijaros, el religioso de la época, lo que le dice a Amós. Dice, vidente a Amós, vete, huye de la tierra de Judá, y come allí tu pan y profetiza allí. Y no profetices más en Betel. Betel era donde estaba, en el reino del norte. Dice, porque es santuario del rey y capital del reino. Advertencias, lo oyen y lo rechazan. ¿Qué es lo que pasó? Décadas más tarde, viene Asiria, tal y como Amós y Oseas habían profetizado, y se lleva cautivo este reino, el reino del norte. Y lo destroza, ya no volverán a existir como tales. De hecho, Asiria tenía formas peculiares de conquistar y se ocupaba de que aquella nación con su propia identidad no volviera a existir, y así es como pasó con ellos. Y pudieron estar mucho tiempo diciendo el refrán, pasa día tras día, incluso podían decir pasa década tras década, es más, podían incluso decir pasan siglos, y la palabra de Dios no se cumple. Por lo tanto, ¿para qué obedecerla? Observamos lo mismo aquí, ¿verdad? Hay una advertencia, hay la posibilidad de rectificar, y por eso es que Dios está mandando a los profetas. No rectifican y al final sufren las consecuencias. Y esto sí se puede demostrar históricamente. Aparte de la Biblia, mirar las crónicas de Asiria. Hay cosas muy interesantes ahí de lo que hicieron. Y de hecho, intentaron después ir a por el reino del sur. No era su momento, Dios los protegió y no pudieron con ellos. La profecía, la advertencia, se cumplió. Tercer y último ejemplo, el reino del sur. Aquí el reino del norte ya ha desaparecido, Asiria se lo ha llevado, hace más de un siglo que ha desaparecido, y el sur, que se creía superior moralmente, ¿por qué? Porque las cosas malas le han venido al del norte, que son los que se comportan mal.
pero nosotros somos los buenos. Por tanto, a nosotros esas cosas no nos ocurren. Y tenían esta idea de superioridad moral respecto al del norte, porque el norte es el que lo había pasado mal, de hecho el que se había desvanecido con Asiria. Así que nosotros somos los buenos, nosotros somos el estandarte de Dios. A nosotros no nos va a pasar nada. Esta era su idea. Algo que también es muy común en nosotros, ¿verdad? O en la sociedad. Mira, las cosas malas son para los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los demás. Porque yo soy bueno. Y a mí las cosas malas no me ocurren. Algo muy común también. ¿Y qué es lo que ocurre con este reino del sur, con Judá? Tienen profetas que les empiezan a decir, mirad, os estáis corrompiendo. Igual que le pasó a vuestros hermanos del norte, os está pasando a vosotros, os estáis corrompiendo. Debéis de cambiar, porque si no, vuestro destino será el mismo que el de los del norte. Y tienen a profetas como Jeremías que les advierte, cambiad porque vendrá, en este caso no Asiria, pero vendrá Babilonia y va a arrasar con vosotros. ¿Y cuál es la respuesta de este reino? Fijaros si les gustó lo que les decía Jeremías, que lo percibieron y tuvo que exiliarse en Egipto. Ese es el caso que hicieron. Pero vino Nabucodonosor, se llevó a muchos al exilio, a Babilonia. A pesar de ello, Jerusalén continuaba en pie, con un rey que había puesto Nabucodonosor y sobre todo con el templo de pie y con el templo funcionando. Y está Ezequiel en el exilio en Babilonia y les empieza a profetizar, mirar, Nabucodonosor, el que ya ha venido pero no ha destrozado nada, el que ya ha venido volverá y destruirá la ciudad. Volverá y destruirá el templo. Cambiad. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo fue justamente el refrán que os he citado desde el principio. La respuesta del pueblo, si la queréis leer, está en Ezequiel 12:22. Dice, pasa día tras día y la visión, la advertencia, la profecía no se cumple. Ya puedes estar profetizando, Ezequiel, que pasan los días, de hecho pasan las décadas, y lo que tú dices no se está cumpliendo. El propio pueblo de Dios tiene un refrán, cuidado, un refrán, no es una frase que alguien dijo aisladamente, es algo que se solía decir de forma coloquial, como tenemos el refranero español bien rico. Pues uno de los que tenían en Israel era, pasa día tras día y la palabra de Dios no se cumple. Esto era un refrán en Israel, en Judá. Esta era la respuesta del pueblo. Este pueblo, Judá, había oído a muchos profetas. Y no solo eso, sino que además tenía el ejemplo de sus hermanos del norte. Ellos habían visto cómo sus hermanos del norte se habían desviado. Dios les había estado advirtiendo de que eso tenía consecuencias y finalmente tuvo consecuencias. Y ellos lo sabían esto. Había pasado un siglo y pico de antes. Ellos lo sabían. Pero, ¿sabéis qué? Esto es para los demás. Esto no es para mí. Esta fue la actitud del pueblo. Mientras Dios tarda en cumplir sus advertencias para dar lugar al arrepentimiento, mientras Dios tarda, muchas veces su pueblo, nosotros, lo interpretamos como que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está tardando. Fijémonos que el mismo refrán está expresando la misericordia de Dios.
Pasa día tras día y esto no se cumple. ¿Por qué está pasando día tras día y esto no se cumple? Para que cambiéis, para que os arrepintáis, para que no llegue a cumplirse. Porque si os arrepentís, esto no va a ocurrir. Así que cambiad. Este hecho de que pasa día tras día y en realidad os pensáis que esto está minando la credibilidad de Dios, os pensáis que esto juega en contra de Dios, no juega en contra de Dios, juega a favor de Dios. Está buscando vuestro arrepentimiento. Cambiad, porque ya os ha demostrado que cumple sus advertencias. Ya lo ha demostrado. Cambiad. ¿Qué es lo que observamos en este caso también? Lo mismo que venimos observando. Hay una advertencia, hay la posibilidad de rectificar, no rectifican y sufren las consecuencias. Y Nabucodonosor arrasa la ciudad. Y esto sí se puede comprobar históricamente, aparte de la Biblia. Pedro aplica esta misma idea, este mismo hecho de que pensemos que lo que Dios dice no se cumple porque está tardando, a los tiempos de Noé, a lo que hemos visto. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús dijo que vendría, ¿verdad? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué me dices de que Dios va a intervenir en la creación si desde el principio Dios no ha intervenido? Si desde el principio Dios no ha intervenido, no tiene sentido en pensar que a partir de ahora va a intervenir. Y Pedro dice, son ignorantes. ¿Por qué? Porque si miramos la historia, vemos que Dios sí ha intervenido. Y si Dios realmente sí ha intervenido y se puede comprobar, entonces no es extraño que a partir de ahora también intervenga. Y fijémonos que el argumento desde el principio es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Pasa día tras día y la advertencia no se cumple. Esto es lo que decía el pueblo de Israel y es lo que dice Pedro que dirán los hombres, que diremos nosotros durante las posteriores generaciones. ¿Dónde está? Pasan los días y lo que él dice no se cumple. Por lo tanto, si piensas así, y yo he pensado así, no pienses que piensas así después de una reflexión seria sobre lo que Dios ha hecho en la historia y en la ciencia, y después de haber evaluado todo y después de estar en una época científica, entonces ahora que somos mucho más inteligentes que en la Edad Media, ahora podemos decir que mira, que pasa día tras día y Dios no existe. Esto era para una época precientífica. No. Todas estas épocas que hemos estado hablando son épocas precientíficas. Y la naturaleza del corazón del hombre era la misma. Pasa día tras día y su palabra no se cumple. Esto no es cuestión de haber aumentado el conocimiento. Esto es cuestión de que forma parte de nuestro ADN. Nuestra voluntad nos lleva a rechazar el mensaje de Dios. No es nuestro conocimiento, no es el hecho de que sepamos más que antes, ni muchísimo menos, porque esto, desde el principio, ha sido así. No hay nada nuevo. He citado 3 ejemplos. En estos 3 ejemplos hemos podido ver la advertencia, el tiempo para rectificar, la falta de rectificación y sufrir las consecuencias. En todos estos casos, Dios llamó al arrepentimiento. El hecho de que tardara era una demostración de misericordia, pero se lo tomaron como una demostración de que realmente Dios no existía y no iba a actuar, aunque sí hubo personas
que creyeron, pero como nación no creyeron, y finalmente ocurrió lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. No se pudieron oponer los reyes, no se pudieron oponer los sacerdotes, no se pudieron oponer los ricos de la época, daba igual quién estuviera en contra de lo que Dios había dicho. Daba exactamente igual quién estuviera en contra, lo que Dios dijo se iba a cumplir, aunque tuviera todo el pueblo en contra. Y se cumplió. Y creo que esto debería de llevarnos a replantearnos lo que creemos. En mí lo hice. Lo importante no es si en el poco tiempo que yo estoy aquí observo que pasa día tras día y la palabra de Dios no se cumple. ¿Por qué? Porque esto lo observaremos. Pero a la larga siempre tendremos la experiencia de lo que nos ha dicho Sheila hoy. Después se cumple. Y soy plenamente consciente de que este después puede llegar a ser en la muerte. De acuerdo. Quizá hay que esperar mucho. No siempre, ¿eh? Pero en ocasiones es posible que tengamos que esperar mucho. Pero si hasta ahora se ha cumplido siempre, ¿qué motivo tenemos para pensar que a partir de ahora no se cumplirá? ¿Es lógico? ¿Es coherente? Porque la idea de que creer en el cielo y el infierno es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la oscuridad se vende como una idea coherente intelectualmente. Se vende como algo lógico. Y mi pregunta es, ¿nos hemos parado a observar las evidencias? ¿Hemos ido más allá de una conversación de café para llegar a esta conclusión? Porque si lo miramos de una forma honesta, vemos que tenemos motivos para creer que realmente no es así. El pueblo de Israel tenía este refrán: pasa día tras día y la visión, la profecía, no se cumple. Podrían haber mirado a sus vecinos del norte, pero no hicieron caso de la evidencia que tenían en sus propias manos. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir dejando de lado a Dios. Y nuestra voluntad nos lleva a ello. En el reino del norte tuvieron advertencias y aunque como nación no cambiaron, sí hubo familias que creyeron a los profetas y bajaron hacia el sur. Y esos se salvaron. En el reino del sur hubo personas que creyeron las advertencias, aunque como nación no creyeron a Jeremías, pero hubo familias que sí. Y hicieron lo que Jeremías dijo, que es el hecho de id vosotros al exilio y así os salvaréis. Y los que estaban en Babilonia se salvaron. En todos los casos se han salvado los que han obedecido las advertencias, aunque fueran pocos. Pero en todos los casos se han salvado únicamente los que han obedecido las advertencias. ¿Y qué advertencia tenemos ahora? ¿De qué advertencia tenemos que hacer caso? Pues la Biblia nos dice que solo hay dos destinos finales, solo hay dos. El cielo y el infierno, no hay más. Y que el hecho de estar en uno o en otro no depende tanto de si somos buenos o si somos malos, aunque evidentemente si creemos para salvación en Jesús cambiará nuestro estilo de vida, pero el hecho de ir a uno o al otro no nos lo podemos ganar. Sino que quien ha hecho posible que vayamos a estar eternamente con Dios ha sido Cristo a través del sacrificio que hemos visto hoy durante todo el tiempo de alabanza.
Él es el que lo ha hecho posible. Y no hay más opciones tampoco para ir ahí. Si Dios hasta ahora ha cumplido las advertencias, la cumplirá también en este caso. Y Dios nos pone delante la ley. Dios nos pone delante su ley para que sepamos cómo tenemos que medirnos. Para que no nos comparemos con los demás y digamos, mira, yo soy bueno, voy a tener este futuro, o yo no soy bueno y voy a tener el otro futuro. Dios nos pone su ley para que nos comparemos. Y en esta ley nos dice, no dirás falso testimonio. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿alguna vez has mentido? Aunque sea una sola vez. ¿Has mentido? Yo sí. Por lo tanto, mi sentencia en este juicio es culpable. No puedo estar con Dios. Pero no solo por ello, no hurtarás. No voy a preguntar si alguien ha robado un banco, pero ¿alguna vez has cogido algo que no te pertenece? Eso es hurtar. ¿Eres culpable de ello o eres inocente? Yo soy culpable también. ¿Qué me va a ocurrir entonces en este juicio? Podría seguir con los mandamientos, no voy a seguir. Pero, ¿qué es lo que va a salir a cada uno de nosotros en este juicio? ¿Cuál es la sentencia que tendremos? Creo que si somos sinceros y honestos, veremos que la sentencia es que somos culpables. No estoy diciendo que seamos malas personas según el criterio de nuestra sociedad. Podemos ser muy buenas personas según el criterio de nuestra sociedad, pero según el criterio de Dios somos culpables porque no hemos cumplido su ley. ¿Y qué es lo que nos dice Dios al respecto? Os leo un texto, Romanos 3, del 22 al 26, lo leo en una traducción poco habitual, que es la traducción en lenguaje actual, pero que expresa de una forma entendible lo que dice el texto. Os lo leo. Dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Preciosa presentación del mensaje de Dios, ¿verdad? Pero está claro, es una advertencia. Dios acepta a los que creen en Jesús. No eres perfecto, no has cumplido esta ley. Yo tampoco. Pero ha habido una persona que sí la ha cumplido y es la persona de la que hemos estado hablando antes y esta es Jesús. Y Dios dice aquí, mira, para estar eternamente en el cielo tienes que apropiarte de la justicia de Jesús, de lo que hizo Jesús y para eso tienes que creer en Él. Reconocer que has hecho las cosas mal y creer en Él. No hay otro camino. Y Dios está diciendo, y fíjate en la historia, porque cumplo lo que digo. Esto no es un cuento de hadas. Esto es algo de lo que he dado evidencia a lo largo de la historia. Para que no te presentes delante de mí y digas, Dios, ¿cuándo me enseñaste tú que podías cumplir lo que hiciste? Muy bien, revisa la historia. Y revisa la vida de millones y millones y millones de personas durante toda la época del cristianismo, cómo han cambiado. Hay evidencia de ello. ¿Sabes qué dice el versículo siguiente de este que muestra el refrán? El refrán es, pasa día tras día y la visión, la profecía, no se cumple. Y dice
el versículo siguiente. Así dice Yahvé: haré cesar este refrán, y no será más proferido en Israel, sino que les dirás: se aproxima el día y el cumplimiento de toda visión. Ya podían tener ellos este refrán, que Dios les dice: llegará un día en que este refrán ya no se dirá más, porque voy a cumplir lo que he dicho. Y llegó. Y los que no creyeron, murieron. En Hebreos 3, capítulo 15, nos dice: entre tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Y ese texto nos recuerda algo muy importante, y es que llegará un día donde tú y yo no podremos decir hoy. Este día llegará. Sé que eso es un tabú, en nuestra sociedad. Podemos hablar de muchísimas cosas y no pasa absolutamente nada. Se puede hablar de la forma más obscena, del sexo y de lo que queráis, que ya no es tabú. Pero ¿sabéis una cosa que sí es tabú? Es la muerte. Eso sigue siendo un tabú. No queremos pensar en ello por las consecuencias que esto trae a nuestra vida. Pero este texto nos dice: piensa en ello, porque llegará un día en que no dirás hoy. Aunque hayas ido diciendo durante toda tu vida aquí, pasa día tras día y la visión no se cumple, se cumplirá. Igual que pasó con el reino del sur. Dios dice: mientras puedas decir hoy y nunca sabes cuándo no podrás decirlo, mientras puedas decir hoy, no endurezcas tu corazón. Esto es lo que nos dice el texto. ¿Y qué significa el hecho de endurecer el corazón? El mismo texto nos lo dice unos versículos más abajo. En el versículo 19 nos dice que es incredulidad. No creer. No creer esto es endurecer el corazón. Y Dios dice: mira, llegará un día en que no dirás hoy. Antes, no endurezcas tu corazón. Abandona esta incredulidad. ¿Tiene sentido creer en ello si hemos visto que Dios cumple su palabra? Y fijaos que después de estar en esta situación en la que no podemos hacer nada para salvarnos porque somos malos, fijaos que en esta situación en la que deberíamos nosotros de estar rogando por salvación, porque eso es lo que deberíamos de hacer al darnos cuenta, rogar por salvación, fijaos cuál es la actitud de Dios. Nos dice Isaías 55, todos los sedientos, venid a las aguas. Está hablando de la salvación. Dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid y comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. Está diciendo, apropiaos de la salvación gratuitamente. Os la estoy ofreciendo. Versículo 3, inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchad y vuestra alma vivirá. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Jehová, que se apiadará de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Deberíamos de estar suplicando por esta salvación, y es Dios quien dice, venid, os la ofrezco libremente. Y os muestro que cumplo lo que digo. ¿Sabéis cuál fue la respuesta a esta frase de que el cielo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la oscuridad? Un apologeta, John C. Lennox, muy bueno, genial, con muy buenos libros, le respondió, el ateísmo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la luz. Y esta es la realidad. El ateísmo es un cuento de hadas perfecto para quien no quiere rendir cuentas jamás de nada. Y calma
la mente y calma el corazón. ¿Por qué? Porque aunque reconozcamos que somos malos, aunque reconozcamos que hemos hecho cosas mal, nunca pasaremos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque nunca saldrán a la luz. Es un cuento de hadas perfecto para quien tiene miedo a la luz. Pero quien se rinde humildemente ante Jesús y ante Dios, reconociendo que la luz va a poner de manifiesto lo que ha hecho mal, por supuesto, pero que la luz de Jesús brilla todavía más y le limpia de todo ese pecado. Esta persona puede vivir sabiendo que pasará la eternidad en el cielo. Y seas hijo de cristianos o no lo seas, hayas escuchado este mensaje muchas veces o no lo hayas escuchado nunca, Dios llama a que valoremos lo que Él hace y que actuemos en consecuencia reconociéndole. Este tiempo en que tú ves que pasan los días y no se cumple la profecía es una oportunidad para que te arrepientas. Es una oportunidad para que valores lo que Dios ha hecho en la historia y digas, Dios, creo en ti, y te arrepientas. No tomes esto como una muestra de que Dios no existe, porque es exactamente lo contrario. Esto es una muestra de que la misericordia de Dios se sigue extendiendo hoy en día para que tú y yo abracemos su salvación. De esto es una muestra. Así que ven a Él lo está diciendo. Venid a mí, Isaías 55, venid a mí, y entonces tendréis vida. Pues que el Señor nos bendiga, que nos guíe, que cuide nuestros corazones eternamente en Él, y que le demos gracias por todas las muestras que tenemos de que Él cumple su palabra y de que un día estaremos eternamente con Él. Amén.